Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando la lógica de primer orden, en este caso con las equivalencias lógicas que ya hemos estudiado en lógica proposicional, pero pues que también aquí pues nos van a ser mucho más útiles justamente porque a lo mejor yo tengo un enunciado en español que ya se pues reescribió con una estructura, pero pues a lo mejor leyéndolo como que no nos hace mucho sentido y lo podemos escribir de otra forma, ¿no? Entonces en este caso, aunque escribamos de otra forma las fórmulas, pues también los enunciados deberían de ser en un principio equivalentes, ¿no? En el sentido de que cualquier conclusión que yo pueda obtener de uno de ellos, ¿no? Pues siga siendo válida usando el otro enunciado, ¿no? Entonces la equivalencia lógica ya la estudiamos en la lógica de predicados, seguimos usando la misma notación, simplemente vamos a añadir algunas nuevas reglas. Aquí es importante mencionar que todas las equivalencias lógicas que ya estudiamos para la lógica proposicional siguen siendo válidas en la lógica de predicados, ¿no? Por ejemplo, la eliminación de la implicación, la conmutatividad, entre todas estas reglas que estuvimos estudiando anteriormente, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre las nuevas reglas que vamos a trabajar en la lógica de predicados. La más destacada que vamos a estar utilizando es la negación de cuantificadores, ¿no? Entonces, dado que la cuantificación, cuando la definimos, pues dijimos que era como si fuera una conjunción o disyunción en el caso de un universo finito, pues podemos analizar de qué manera interactúan pues los cuantificadores ya que los negamos, ¿no? Entonces, si yo digo, tengo un para todo A y lo niego, ¿no? Significa que hay un individuo, ¿no? Bueno, en este caso va a ser cierta siempre y cuando la negación de todos los objetos del universo de discurso no lo cumplen. Es decir, únicamente se cumple si hay un individuo que no cumple con esta propiedad, ¿no? Es lo mismo decir que no todos cumplen una propiedad a que existe alguno que no la cumple, ¿no? Por eso su equivalente es el existe, ¿no? Y viceversa. Si yo digo que no existe un objeto que no cumpla A, pues eso ocurre justamente para cuando todos los objetos cumplen que no se cumple A, ¿sale? Es decir, no hay ninguno que cumpla A, por lo tanto, ninguno cumple A. Entonces, eso nos da este tipo de equivalencias. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con estas equivalencias, pero vamos a platicar brevemente sobre otras. La distributividad, que también ya habíamos estudiado en algún punto, pues sigue aplicando con los cuantificadores. Se puede distribuir, pero solo en estos casos, dado que en un para todo pues todos, digamos, lo podemos ver como una conjunción, es decir, que en el universo de discurso todas las fórmulas cumplen el predicado, pues yo puedo distribuir utilizando una conjunción, es decir, si yo digo para todo x a y b, puedo distribuir el para todo, es decir, que para todo x se cumple a y al mismo tiempo para todo x se cumple b, ¿no? O si tengo estas dos cosas, puedo sacar el para todo, también es otra forma de verlo. Y el equivalente para el existe, pues es el o, ¿no? Si yo digo que existe x tal que cumple a o b, pues es porque existe en x en a o existe x en b, ¿no? Entonces se distribuye. Las siguientes reglas, la cuantificación vacua, que justamente nos permite eliminar los cuantificadores siempre y cuando la variable que estemos cuantificando no esté libre en A, es decir, que aquí no aparezca ninguna variable libre X, ¿no? Si aquí hubiera una variable libre pues una presencia de X, yo no podría aplicar esta regla, ¿no? Entonces, si yo tengo que para todo X cumple A, es equivalente a solo decir A, pero siempre hay que fijarnos en esta condición que tenemos aquí. Lo mismo para el existe. Si X no figura libre en A, entonces puedo deshacerme del existe X y solo decir A, ¿no? Y usando la misma regla tenemos lo que se conoce como prenexación. Entonces la prenexación pues tiene que ver justamente también con pues algunos operadores lógicos que tenemos y sigue cumpliendo la misma restricción, que X no figure libre en A. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A y para todo xb y justamente aquí A no figura libre, pues entonces puedo aplicarle el para todo a todos, lo mismo para el otro, ¿no? Y aplicando la misma regla en el existe,
en la implicación, ¿no? Y aquí algo importante de la implicación es que el cuantificador se puede aplicar tanto del lado izquierdo como el derecho y cumple la misma regla, solo que en el caso en el que aparezca en el lado izquierdo tenemos que invertir el cuantificador, es decir, si tengo para todo x cumple a, bueno, más bien para todo x en a implica b, pues significa que existe una x tal que a implica b, ¿no? Entonces aquí pase de para todo a existe y el cuantificador se le aplica a toda la fórmula. Lo mismo que acá arriba, teníamos en todas estas reglas que solo se aplicaba al lado derecho, perdón, a estas, a ver si lo puedo seleccionar, a estas se aplicaba únicamente al lado izquierdo, pero ahora lo estamos aplicando a toda la fórmula, ¿no? Entonces son algunas equivalencias que pueden ser de utilidad. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces en este ejemplo vamos a considerar que el dominio de interpretación son los habitantes de la Ciudad de México, que tenemos lapsos de tiempo y tenemos exámenes y tenemos este listado de predicados, ¿no? Entonces tenemos que S de X significa que X es un estudiante de San Lorenzo Tezonco, A de X que es un alumno, E de XY que X estudia en el tiempo Y, C de X que el examen X fue calificado, I de X que X es inteligente, T de X que X es un tiempo y R de X que X reprueba. Y finalmente P de X que X es un examen, ¿no? Aquí se me fue una X, pero es, ¿sale? Entonces yo puedo traducir algunos enunciados, encontrar una equivalencia y leerlos de una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, no es cierto que todos los estudiantes de San Lorenzo Tezonco sean inteligentes. Si yo traduzco esta oración, pues me dice, para todo X, si S de X es un estudiante de San Lorenzo Tezonco, entonces es inteligente, ¿no? Esto nos diría que todos los estudiantes de San Lorenzo Tezonco son inteligentes, pero yo puedo negar esta fórmula. Entonces al negarla yo puedo aplicar una equivalencia que, si recuerdan, al negarlo yo cambio el cuantificador por un existe y tengo que negar todo lo que está dentro. Pero lo que está dentro es una implicación. Si se acuerdan de la equivalencia de la definición de la implicación, esto era equivalente a negar el lado izquierdo, poner un O y dejar el lado derecho tal cual. Entonces ahora tengo que negar esto. Pero si se acuerdan por De Morgan, si yo niego una disyunción, eso se vuelve una conjunción donde el lado izquierdo y derecho se niegan. Es decir, del lado izquierdo voy a tener no S, que ya elimina la negación, y del lado derecho voy a tener la negación de I de X. Entonces, obtuve una nueva fórmula que se puede leer de esta forma. Existe X, tal que X es un estudiante de San Lorenzo Tezonco y no es inteligente. Dicho de otra forma, hay un estudiante inscrito en San Lorenzo Tezonco que no es inteligente, ¿vale? Vamos a ver otro. Tenemos, no hay alumnos que estudien todo el tiempo, entonces esto se puede traducir como que no existe ninguna X, tal que A de X, es decir, X es un alumno, y para todo Y en el tiempo Y, recordemos que Y es una variable y T de Y significa que Y es un tiempo. Entonces, si Y es un tiempo, entonces X, que era un alumno, estudia en el tiempo Y, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo esto es que en todo tiempo todo el tiempo está estudiando el alumno X. Si yo encuentro una equivalencia, como estoy negando el existe, se vuelve un para todo, niego lo de adentro, que es básicamente una conjunción, entonces la negación de una conjunción se vuelve una disyunción, donde niego el lado izquierdo y niego el lado derecho. El lado izquierdo ya se queda así para siempre, pero en el lado izquierdo tengo un para todo. Si yo lo niego, se vuelve un existe, niego lo que está dentro o lo que está aplicando el cuantificador, que es una implicación. Es el mismo caso de hace rato, lo transformo en no y después me queda una implicación de T de Y no existe X de Y, ¿no? Entonces aquí ya podría concluir con la fórmula, pero si nos damos cuenta, tenemos el lado izquierdo negado o un lado derecho positivo, lo cual es la definición de una implicación. Entonces nos puede quedar la fórmula de esta manera. Entonces lo que nos está diciendo esta fórmula es que para cualquier alumno hay un tiempo en el que ese alumno no estudia, ¿vale? Entonces esto es otra forma de decir que no hay alumnos que estudien todo el tiempo, ¿no? Y pues bueno, para eso nos sirven en este caso las equivalencias lógicas, ¿no? De hecho, pues esto les puede servir bastante en su proyecto. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Como siempre, cualquier duda
me pueden escribir por cualquier medio, con toda confianza, y pues yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye bye.